Primero vamos a tratar de unir el cielo con la tierra. Vamos a tratar de darle primero un foco a la región, a América Latina y la importancia de América Latina en estos temas. Y después cómo se puede ayudar tanto a los gobiernos nacionales como a las provincias, como decimos nosotros, o a los gobiernos subnacionales en estos temas que tienen que ver con el cuidado de la casa común, como dice el Papa Francisco, con la protección de nuestra madre tierra. Tenemos un panel muy distinguido y vamos a empezar por un poco, antes de presentar el panel, quería dar un panorama de cómo, y esto va a ser tema de debate en el panel, cómo veo a la región, o cómo vemos de la fundación a la región. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a la primaria, nos enseñaban que había tres reinos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y al día de hoy, esos tres reinos están en América Latina, a mi entender, presentes como la región líder en el mundo. ¿Por qué? Vamos al reino animal. 50% de la biodiversidad del mundo, 50% de la biodiversidad del mundo está en América Latina. No hay ningún misterio al decir que de los 10 países más biodiversos del mundo, 6 están en América Latina. O sea, el reino animal lo tenemos cubierto. El reino vegetal, con el bioma de la Amazonía, con el bioma del Gran Chaco americano, lo tenemos cubierto, porque más del 50% de los bosques tropicales y subtropicales están en América Latina. Y en el reino mineral, los minerales necesarios para la transición energética, los minerales críticos, en un 50% o más, también están en América Latina. Y como dato extra, lo que veo es que América Latina es la región número 1 en producción de alimentos en el mundo. Entonces tenemos los tres reinos que están cubiertos por más de un 50% y una región que alimenta al mundo. Eso lo veo como dato positivo. Como dato negativo, lo que veo es que en la última asamblea del BID han dicho que menos del 4% de los bonos de impacto están en nuestra región. Menos del 4%. Entonces ahí ya veo el primer contrapunto, la otra cara de la moneda de lo que acabo de decir. Dentro de eso nos ponemos un poco de foco en lo que es mercados ambientales. Para mí, América Latina tiene una enorme oportunidad, no solamente en el mercado de carbono, sino, por supuesto, en el mercado de biodiversidad, que es muy incipiente y está, como se dice, en pañales. Y en otros mercados que nosotros vemos que se avecinan, que estoy hablando de créditos de plástico, estoy hablando de créditos de agua, en fin, diferentes mercados ambientales en donde un foco, por supuesto, en el carbono, que este artículo 6 del Acuerdo de París marca claramente, ¿no? Entonces, dentro de eso es el marco en donde quería poner hoy esta reunión. Hay varios estados subnacionales que están muy interesados en saber lo que piensan. Entonces vamos, si les parece, ya a empezar con el panel. Emilce Cuda, quien está a mi derecha, es actualmente secretario de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia Pro Vida, consejera del CELAM y profesora en Loyola University en Chicago. Eso es lo que dice la biografía de Emilce Cuda. Hay algunas cosas que en la biografía de Emilce Cuda no están, y les voy a contar algunos detalles. La primera es una declaración muy concreta que hizo hace poquito el Papa Francisco refiriéndose a ella. Dijo que, adelante de 250 rectores de universidades de toda América Latina, dijo que Emilce le trae textual
ella me podrá corregir si me equivoco, que Emilce le trae al Vaticano la pimienta. Dio algunas otras características y se los dejo a él. Me dijo, es chiquitita pero muy brava. Pero eso es un poco la visión que tiene y la fuerza que tiene ella en la región. Hablando de eso, yo le quería iniciar este panel con una pregunta que tiene que ver con una declaración que hizo Emilce. Quote: tenemos que recuperar a nuestros obispos, a nuestros empresarios. No podemos descuidar a esta gente. Debemos tener científicos, empresarios, periodistas, haciendo cada uno lo suyo, desarrollando sus talentos para sobrevivir y evangelizar. También a los poderosos. Tenemos que convertirnos en diplomáticos. Entonces, empezando de arriba para abajo, la pregunta que tengo, Emilce, es ¿qué quiere decir esta nueva diplomacia a la que haces referencia? Muchísimas gracias, Patricio, por haberme invitado a participar, a formar parte de este panel. Y gracias por tus palabras y las referencias al Papa Francisco. La diplomacia es algo que nace en la historia de la humanidad para defender la vida. Así nace la diplomacia. Los diplomáticos son aquellos que con la palabra tienen que persuadir a los dioses para que no perdamos la vida. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando las relaciones de fuerza están desequilibradas. Entonces tengo que recurrir a la palabra para garantizar la supervivencia. Con los siglos y los siglos y los siglos, la diplomacia perdió ese rol. Y sobre todo en el siglo XXI, la diplomacia empieza a ocupar un rol comercial, donde se está ocupando de la bolsa, no de la vida, ¿no? La bolsa o la vida es una expresión conocida. No ocupando en términos analógicos, pero sí de la bolsa de la rentabilidad, que es necesario. Todos los pueblos tenemos que ver de qué modo canalizamos la riqueza, la distribuimos, y con eso satisfacemos no las necesidades primarias. No somos mascotas que precisamos solamente comida y techo. Necesitamos muchas otras cosas, y para eso hay todo un sistema económico que intenta garantizarlo. Ahora bien, este sistema económico en algún punto dejó de representar los límites morales, y hoy, aunque en el inicio exista una buena voluntad, una economía sana y una economía que garantice la vida buena, por algún motivo u otro se llegó a un momento crítico y caótico donde ese sistema económico mata, dice el Papa Francisco en su primer documento, que es el Evangelii Gaudium. En función de eso hay que volver a defender la vida, hay que volver a defender la vida a partir de toda la tecnología que nosotros desarrollamos, pero tiene que servir para que nuestros pueblos tengan vida. Eso es pensar una nueva diplomacia en la que todos pasaríamos a ser diplomáticos, en la que todos pasaríamos a ser evangelizadores. No solamente, por eso digo en esa entrevista, los obispos, los empresarios, recuperarlos ¿para qué? Para este lado de la gravedad de la crisis. Tenemos que predicar la vida buena, sabiendo que así como estamos, podemos parar. Hasta hace unos pocos días, eso era solo una encíclica, eso era solo un discurso verde para algunos, para otros era un discurso progresista, pero resulta que después de las imágenes que vimos de Valencia, de Málaga, hace unos días, y las que vamos a ver repetirse en las distintas grandes ciudades del mundo, creo que nos va a llevar a todos a poder reconocer cuál es el problema principal en el que estamos en el siglo XXI, que ya no son los derechos civiles, como lo fueron en el siglo XIX, ya no son los derechos sociales, como lo fueron en el siglo XX, sino que es la vida misma. Y en eso todos somos diplomáticos. Tenemos que ir a negociar con los dioses, que son los dueños de la vida y la muerte, con esas personas que tienen en sus manos la responsabilidad de la vida y la muerte, que quizás no lo saben, quizás no saben que son tan poderosos. Y hay que hacerles saber que son muy poderosos,
y que si de sus decisiones ya no dependen ni los derechos civiles ni los derechos sociales. Depende de la vida de todos, y no solamente de los pobres, de sus hijos y de sus nietos que están viviendo en las grandes ciudades del mundo. Esa es la diplomacia que necesitamos. Javier Manzanares Allen, experto en organizaciones y finanzas internacionales con más de 25 años de trayectoria en bancos multilaterales de desarrollo e instituciones financieras. A lo largo de la carrera de Javier se ha enfocado especialmente en la toma de decisiones en inversiones y operaciones climáticas. En la actualidad, Javier es consultor senior del Banco Mundial para mercados voluntarios de carbono en países de renta media. Director ejecutivo de la Allen Manza Inc., codirector ejecutivo de ClimateCoin y presidente del Consejo Ejecutivo de Biocarbon Standard, de Biocarbon Standard, un estándar colombiano muy conocido y muy respetado. También ha sido asesor sobre economía verde para África y director ejecutivo adjunto del Fondo Verde para el Clima en Corea del Sur. Javier, la pregunta un poco de lo que hablábamos, dada tu experiencia en América Latina, eres español y conoces muy bien nuestra región, dada la introducción que hice sobre la región al principio, ¿cómo ves el rol primero de América Latina y luego de los organismos internacionales? Con este comentario que hacía de menos del 4% de lo del impact bonds, ¿no? de los bonos de impacto, dice el BID. ¿Cómo ves estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ves América Latina y cómo ves los organismos internacionales actuando sobre esto en América Latina? Gracias, Patricio, y también por la invitación. Momentum Markets Fairness Foundation. Es un placer compartir este panel con todos ustedes. Además, también un placer el poder tener una dinámica de conversatorio algo distinto a lo que se ve en otros paneles. Aquí yo creo que lo que estamos es pues casi el extremo de filosofar, pero mucho en el contenido mismo de por qué lo hacemos. Y a mí sí que me ha tocado vivir algunos años en América Latina. Los comparto 5 años en Guatemala, 5 años en Honduras, casi 4 años en Argentina, y ahora vivo en Panamá, 3 años, o sea que sí me permite compartir con ustedes algunas experiencias. Y yo creo que durante muchos años hemos visto y sigue siendo presente en América Latina y el Caribe, digamos, no se terminan de utilizar en el mayor beneficio posible los instrumentos y vehículos que hay de financiamiento internacional. Creo que nos sucede lo mismo en financiamiento climático. Y no solamente en esta convención, pero si estuvieron en Cali, también termina sucediendo lo mismo. Si vamos a la siguiente convención de certificación, nos vamos a encontrar con una dinámica similar. No terminamos de aprovechar los vehículos, estructuras de financiamiento a los países de América Latina y el Caribe. Hay una habitual conducta de no ir en grupo de países, sino optar por estrategias mucho más independientes, quizás como países per se, no como grupos regionales. Y con eso se pierde bastante la fuerza de negociación. Los porcentajes, es decir, América Latina ofrece porcentajes enormes de contribución al planeta y no recibe de la misma forma el apoyo económico que debiera. En mercados de carbono quizás sí hay un poquito más de protagonismo. Creo que se manejan porcentajes que van desde, digamos, 22 al 4% en emisiones de créditos de carbono certificados y en retiros. También esas cifras. ¿Cuál es
ya es un porcentaje más relevante. No podría ser, no debiera ser de otra manera. Que cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, definitivamente el continente americano ofrece unas características que son superiores a las de otros muchos lugares y también en un entorno en el que el nivel de contribución a emisiones es bajo, es muy bajo. Con lo cual, la correspondencia que hay que aprovecharla mucho más. Y hay que aprovecharla también en un contexto de mercado donde poco a poco se van haciendo avances en los mercados de carbono. Y aquí lo hemos visto en la COP29, hemos visto unas metodologías que ya están aprobadas dentro del artículo 6.4, se va avanzando. Si bien en un mercado voluntario en el que mientras se demore mucho en transitar hacia una convergencia con el mercado de cumplimiento, al menos ese es mi criterio, mientras eso se demore mucho, va a seguir habiendo debilidades en su crecimiento y en su propia credibilidad. Nosotros desde Biocarbon intentamos también contribuir a que se le otorgue mucho mayor nivel de credibilidad a estos estándares. Participamos en la medida de lo posible. Esa es en lo que respecta a mi rol dentro de Biocarbon. Desde el Banco Mundial sí que hay un apoyo grande, sobre todo en programas a los países de renta media, para que puedan tener una arquitectura robusta, un ecosistema robusto en los mercados de carbono. Y lo hacemos en un número de países, de los cuales en América Latina los más activos con los que trabajamos es México, Brasil, Colombia, quizás después Perú. Y el objetivo es precisamente eso, llevar a los países a una situación, a una posición de fortaleza institucional para que se desarrollen estos vehículos. Es un instrumento más de monetización de recursos para financiamiento de los países. Todo ello también en un entorno en el que no podemos perder ni muchísimo menos el horizonte. Yo creo que Vilce lo explica mucho mejor que yo, pero en eso que Vilce y tú estás llamando los diplomáticos de esta generación, yo creo que también formamos parte nosotros los que estamos aquí en este proceso de evangelización. Evangelización que al final tiene un destino, tiene un motivo que nos une a todos, y es la protección de nuestra casa, de la madre patria, de la madre patria, de la madre naturaleza. Creo que eso es en lo que todos tenemos que contribuir, y en los que ese foco no se puede perder. Es la protección de nuestra casa, de nuestra familia. Entonces, Rocío Sanz Cortés, vicepresidenta ejecutiva de originación en Leaf Coalition y es ingeniera agrónoma. Tiene un máster en gestión medioambiental de la Universidad de Yale. Tiene más de 15 años, Rocío, de experiencia trabajando en países sostenibles, Red Plus, en organizaciones como el Banco Mundial, UNRED, PNUD y FAO, y tiene experiencia sobre el terreno en el desarrollo de proyectos de carbono en América Latina y en el apoyo a gobiernos de países forestales de América Latina, África y Asia. Yo le pregunto a Rocío si nos puede contar qué es Leaf Coalition y cómo se está enfocando el Leaf Coalition en América Latina. Rocío, por favor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer formar parte de este panel. Bueno, antes de hablar sobre qué es la coalición LEAF, os voy a contar un poco una historia de cuando vine a mi primera COP. Era estudiante de la universidad y fue la COP en Durban, en Sudáfrica. Entonces, desde aquella COP, yo me acuerdo que todo el mundo decía UN do more, la gente, me acuerdo Cristina Figueres que cogió el
un megáfono, empezó a decir, you will do more, you will do more. Fue un momento muy emocionante, pero no se ha conseguido, o los avances que se han conseguido han sido muy despacio y tal vez insuficientes para el momento en el que estamos ahora. Parece que este año va a ser el primer año en el que se va a superar esta meta del 1.5 grados Celsius. Entonces realmente ya no hay tiempo, no nos podemos permitir estar esperando pues a soluciones que van a venir a través de la diplomacia climática. Hemos visto que los resultados son muy lentos, toman mucho tiempo. Entonces, todo esto para contaros dónde estamos ahora, que nosotros desde la coalición LEAF vimos una necesidad de proporcionar finanzas climáticas a gran escala y de alguna forma ser disruptivos con el business as usual que hemos estado viendo hasta ahora. Esta oferta, esta proposición de valor de la coalición LEAF se basa en tratar de conseguir suficiente financiamiento para mover la ruta a la dirección que todos queremos, que es quedarnos por debajo de este incremento de temperatura que pues haría que muchas de las especies que tú has mencionado, Fabricio, pues desaparezcan, y hacerlo de una forma lo más rápido posible, proporcionar estas finanzas climáticas lo más rápido posible. Hemos visto que hay varias iniciativas, está el EXIPIET del Banco Mundial, que ha tardado más de 10 años pues, en entregar los primeros resultados. Nosotros hemos querido aprovechar esa experiencia con el EXIPIET del Banco Mundial para tratar de hacer algo de manera disruptiva a una escala grande y tratar de llevar el menor tiempo posible haciendo esto. Y el segundo punto es hacerlo con integridad. Hay mucho escrutinio en el mercado de bonos de carbono, de créditos de carbono, como todos saben. Nosotros utilizamos un estándar que es el estándar ARTRIS, que es un estándar pues, de alta integridad. Por cierto, ayer el ICBCM anunció que aprueba el estándar ARTRIS para la parte de reducciones como acorde a sus requerimientos de integridad, lo cual nosotros celebramos. Y entonces nosotros la parte de integridad la cumplimos pues utilizando este estándar ARTRIS y luego también tenemos una serie de criterios para aceptar a los compradores. Nosotros, acabo de hablar del tema de que queremos hacer un punto de quiebre en el business as usual con una escala de financiamiento que sea bastante grande. ¿Cómo lo conseguimos? Traemos al sector privado. El sector privado ha estado durante mucho tiempo haciendo cosas de manera individual. Las empresas han tenido sus propios programas de responsabilidad social corporativa o de neutralidad de carbono, pero nosotros hemos dicho, ¿por qué no juntamos a una coalición, a un grupo de empresas para hacerles la vida fácil, digamos, para hacerles un solo contrato, un solo punto de entrada, la forma más fácil posible que pueda ser para ellos comprar créditos? Y además unimos pues iniciativas que pueda haber con los gobiernos donantes, por ejemplo, de Noruega, Estados Unidos, Reino Unido. Entonces, la coalición LEAF se lanzó en el 2021, juntando a los donantes Reino Unido, Estados Unidos y Noruega, ahora somos 30 empresas corporativas grandes que lo que hacemos es comprar créditos de carbono a gran escala y de alta integridad. De momento tenemos firmados contratos con el gobierno de Costa Rica, el gobierno de Ghana, el gobierno de Pará, el estado brasileño de Pará, y dentro de poco vamos a estar anunciando pues, nuevos contratos de compra de emisiones. Entonces, bueno, pues esto es mi resumen de lo que es LEAF y espero haber podido responder. Gracias, Rocío. Sí, la verdad que sí, muy claro. Me acuerdo cuando fui ministro, la primera, como te digo, Rocío, la primera institución que llamé fue al LEAF Coalition. A ver si podíamos hacer algo con ello. Voy a presentar a Silvana Coria, directora de Planificación y Control de Edenor, la mayor empresa argentina de distribución de electricidad. Edenor cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Buenos Aires. Silvana cuenta con más de 30 años de trayectoria, principalmente en el sector energético. A lo largo de su carrera ha desempeñado varios cargos de liderazgo, incluyendo representante en Argentina del BG, del
directora general en Integra Gas Distribution, miembro del Consejo de Metrogas, asimismo miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y miembro del directorio de Women's Corporate. Silvana me ha dado, antes de ir a la pregunta, me ha compartido un video, que ahí lo estamos viendo. Bueno, este es un video, Silvana, que ha ganado premios, ha ganado un premio recientemente, entonces la primera pregunta es, bueno, está claro, ¿qué está haciendo DENOR en relación a la educación y a comunicar? Bueno, tomando las palabras de Papa Francisco, del cuidado de nuestro planeta, de nuestra casa, esta es una campaña que ha ganado un premio ECON. Nosotros tenemos una campaña en medios, en todo lo que es redes sociales, y la televisión, el cine, etcétera, que es una de las piezas. Y es nuestro granito de arena en poner conciencia sobre el consumo energético y la eficiencia energética. En el caso de Argentina, por tema de subsidios, la energía fue muy barata durante mucho tiempo y la gente pierde conciencia del grado de inversión, el grado de tecnología, y que hace que ustedes cuando lleguen a su casa puedan prender la luz, puedan enchufar su celular, puedan trabajar, puedan estudiar. Entonces, esto es nuestro granito de arena, esto es para afuera, para nuestros consumidores. Y para adentro estamos trabajando en la huella ambiental. Bueno, ahí generalmente a mí me sorprendió esto porque muchas empresas hablan de que miden la huella de carbono. Y bueno, yo siempre me pareció que se quedaban cortas, ¿no? Midiendo una huella de carbono. Y Edenor es una de las pocas compañías que habla de la huella ambiental. Entonces, aprovecho para preguntarte, ¿por qué huella ambiental? Porque no es solamente las emisiones de CO2, las emisiones de carbono, es el agua, es el uso de los residuos, es nuestra actividad diaria, cuánto afecta a nuestro planeta y cuánto tarda el planeta en regenerar todo eso. Y es lo que estamos haciendo y es lo que estamos tratando de hacer porque consideramos que es estratégico trabajar en lo que es sostenibilidad, medio ambiente y cuidado del planeta. Es algo estratégico y me encantó todo lo que estuvieron diciendo antes, que juntos es mejor, together is better. Latinoamérica tiene que juntarse entre los países, más allá de lo político, para ponerse de vuelta, ponerse en el mapa y entender y a poder aprovechar todo lo que es financiamiento. En el caso de la distribuidora eléctrica, ayer estuve en un panel donde uno de los enunciados fue no transition without transmission. O sea, necesitamos, para la transición, no es solamente la generación de energía renovable, hay que llevarla al consumidor y hay que construir la infraestructura para que llegue desde la generación hasta el consumidor final, las distribuidoras, y eso debería ser parte del financiamiento que necesitamos. En Latinoamérica hay un montón de cosas que solo tenemos que tomar los casos de España, tomar los casos de otros países que ya lo tienen solucionado y no tenemos que inventar de vuelta la rueda. Lo único que tenemos que hacer es traerlo y lo más difícil es conseguir el financiamiento. Bueno, estamos alineados. Estamos viendo que tenemos la presencia del sector privado, estamos viendo que tenemos presencia de fundación, organismos
de la sociedad civil. Tengo acá un video que, bueno, no soy muy amigo de la tecnología, este ya lo vimos. Tengo otro, le voy a preguntar a Mayra cómo hacemos. Pero tiene que ver, lo que vamos a ver un poco ahora, tiene que ver más con la parte terrenal, si se quiere, simbólicamente, que es qué está pasando en nuestros países. Cuando me tocó brevemente ser ministro, me tocó defender el bioma de la provincia donde trabajaba, que es el bioma Bosque Atlántico. Es un bioma importante que incluye a Brasil, una parte de Paraguay y una parte de Argentina. Este es el video ahora, lo dice. Dentro de eso, hicimos el primer acuerdo subnacional del mundo. Lo firmé en Glasgow, en la COP de Glasgow, conjuntamente con el estándar Berra. Y bueno, luego de hacer eso y luego de estar ese deal prácticamente terminado, ahora mi foco es otro bioma, que es el Gran Chaco Americano. El Gran Chaco Americano es el primer bioma después del Amazonas más grande de América. Lo que pasa es que no está conocido ni reconocido porque la Amazonía le lleva mucha ventaja. El bioma Gran Chaco Americano está en Argentina, está en Bolivia, está en Paraguay y una parte de Brasil. Entonces, nuestro foco en la fundación es poder ahora trabajar sobre ese bioma, sobre el Gran Chaco Americano. Y tenemos un testimonio de Redes Chaco. Redes Chaco es una organización que trabaja con las comunidades locales y hacen una gran labor. Entonces, ya lo tenemos.
Bueno, cuando a Liliana la conozco hace 10 años, es una gran trabajadora social en Chaco, en Santiago del Estero, en todo el Gran Chaco americano. Y claro, cuando hoy lo comentábamos a la mañana con Rocío, me dijo, ¿cómo se inició todo con Misiones? Digo, bueno, lo primero que hicimos con Mayra, que estaba en el ministerio conmigo, era crear un caso. Y creamos el caso Misiones. El caso Misiones lo pusimos abajo del brazo y empezamos a girar por Europa, que es donde está la demanda. Por eso estamos hoy acá en Dieta, como yo digo, que son los reyes de la demanda, y muchas veces en América Latina entendemos la oferta, pero no entendemos la demanda. Entonces había que venir acá a entender y a comprender la demanda. Cuando Liliana veía todo mi andar por ahí, yo la llamé a ella la emperatriz del Gran Chaco Americano. Decía, ¿cuándo lo vas a hacer para el Gran Chaco Americano? Digo, bueno, cuando renuncie. Entonces ahora estamos empezando a dar un poco de luz. ¿Y cómo será de dinámico todo? Que hace 2 días recibo un llamado de uno de los gobernadores, de una provincia del Gran Chaco Americano, donde uno de los gobernadores tiene una actitud muy firme en defender al Chaco Americano, que es el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Y me decían ahí, está alguien del gobierno de Santiago del Estero que te cuente un poco lo que están haciendo. Entonces, está Sol Class aquí con nosotros, que fue muy repentino todo, pero la tenemos presente para que nos dé una palabra sobre cómo ve el gobernador y cómo ve la provincia de Santiago del Estero su rol actual y su defensa en el Gran Chaco Americano. Te alcanzo. Gracias, Patricio. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Voy a tomar la frase hagan lío del Papa Francisco para mover un poquito la reunión, Patricio, ¿no tenemos? Bueno, a pesar de que tenemos un gobierno que retiró a la delegación argentina en las negociaciones, sepan que los estados subnacionales estamos presentes, sepan que las organizaciones de la sociedad civil de la Argentina estamos presentes, las empresas están presentes, los unicornios argentinos están presentes, los trabajadores están presentes, la academia, la ciencia, bueno, estamos todos los actores que tenemos que estar presentes porque somos embajadores. Y esta diplomacia viene un poco lenta, en parte de lo que Rocío contaba de su experiencia. Era estudiante cuando se hizo la COP4 en Buenos Aires, fue mi primera COP. Ya estoy casi a punto de jubilarme y seguimos con conversaciones que debieran darnos otros resultados. El Papa lo dijo, la urgencia no acepta más demoras. Por suerte tenemos un gobierno subnacional que tomó esta bandera a nivel regional, esto que plantea Patricio, en parte inspirándose también en las acciones de otras provincias, como el caso Misiones. Santiago del Estero tiene la presidencia pro tempore de Norte Grande, son 10 provincias de Argentina y una de las 10 provincias más pobres del país. Entonces, todos estos atributos que planteaba Patricio, de todo lo que tenemos, también tenemos mucha desigualdad, también tenemos un país con más del 50% de pobreza, y a pesar de que exportamos alimentos, nuestra población tiene hambre. Entonces, estas son las cuestiones que no pueden esperar más. Y ahí es donde los instamos a pensar instrumentos innovadores para la transición, ¿no?
Entendemos que hay que conservar los servicios ecosistémicos y Santiago del Estero fue a la Convención de Biodiversidad a pedir un fondo de conservación para el Gran Chaco Americano. Entonces estamos instrumentando este fondo de conservación y claramente se incluye Misiones, a pesar de ser otro ecosistema, es una región. Necesitamos arrancar y necesitamos que el productor que está desmontando hoy, porque el avance de la deforestación en la Argentina no para, aún a pesar de tener la ley de bosques. Entonces, tenemos deforestación, necesitamos frenarla si queremos no pasar el punto 5, pero ¿qué hacemos con los productores? O sea, ¿qué mecanismo de rentabilidad pueden ver para no seguir desmontando? Entonces, todas estas cuestiones son las que venimos a dar un poco de respuesta, a unirnos los distintos actores para dar respuestas. Estamos con muchos proyectos de energía solar, pero necesitamos redes de distribución. Entonces, ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Y siento, en una sola cosa con Emilce, creo que acá todos saben, no creo en la ingenuidad de algunos actores y de algunos dioses, creo que los dioses saben lo que está pasando, son conscientes y bueno, creo que hay que empezar a dar respuestas, ¿sí? El gobierno de la provincia de Santiago del Estero está comprometido en liderar esto, estamos trabajando fuertemente con todos los actores, así que agradezco a todos los que nos puedan brindar esas herramientas. Y bueno, y acá estamos también para acompañar esta transición, que para que sea justa no tiene que dejar a nadie atrás. Así que muchas gracias y gracias Patricia por el espacio. Gracias, Sol. Emilce, el día de ayer estuvo invitada por las Naciones Unidas a un panel oficial dentro de las Naciones Unidas sobre fe y espiritualidad. Y contaba que primero contaba dos temas, Emilce. Hacía referencia a que hoy por hoy la espiritualidad es el business, o veías vos que había un business atrás de la espiritualidad. Entonces quería preguntarte sobre eso y quería preguntarte sobre otro concepto que decía, que hay muchos líderes hoy en el mundo que están ganando de una forma distinta, invocando, ya que nombramos a la Argentina, a las fuerzas del cielo. Entonces, ¿cómo encaja en todo lo que estamos hablando de la espiritualidad en el día de hoy? Es una pregunta interesante, larga, no es una novedad en la historia. O sea, la religión y la política tuvieron distintas relaciones a lo largo de la historia. A veces en relaciones estrechas, como el Imperio Romano, donde la religión era funcional al equilibrio del imperio, y otras veces como fue los últimos 2 siglos, a partir de la Revolución Industrial, donde hay una separación entre la religión y la política. Entonces tenemos una política secular donde se ganan los espacios de gobierno a partir de una prédica de derechos civiles, sociales. En el siglo XXI se vuelve a un campo post-secular de la política, donde la religión empieza a ser parte de la campaña. Ahora, religión hay de muchos tipos, hay religiones, no solamente las religiones tradicionales, monoteístas, también hay otro tipo de religiones donde no hay términos divinos. El mercado, alguien dijo por ahí, en el siglo XX, que también hay una religión del mercado. Pero no me refiero tanto a esa disputa, que creo que bastante leída, sino justamente a la espiritualidad, porque hay algo que se descubrió a partir del periodo secular de la política, que es la contemplar dentro de la educación la espiritualidad. Como que tener una separación en ese estado, o haber entrado en un periodo secular de la política, entonces desaparecería con eso la espiritualidad de las personas y los pueblos. Y lo que no se reconoció, todavía cuesta un poco, es que la espiritualidad es constitutiva de lo humano. Entonces, una cosa es que la política y los mercados sean seculares, y otra cosa es pretender que la espiritualidad no sea parte de lo constitutivo de lo humano mismo. ¿Qué ocurrió? Que en un momento de caos político y económico, porque eso se da siempre en la historia cuando hay saltos tecnológicos cualitativos, en ese momento de caos, obviamente las herramientas de la política ya no son suficientes para eliminar ese caos. Entonces, algunos apelaron a la espiritualidad
y ganaron rápidamente los espacios de gobierno, porque se dieron cuenta que había algo en la dimensión humana, cuando yo no le puedo prometer derechos, ni civiles ni sociales, entonces le puedo prometer la esperanza, le puedo organizar la esperanza siempre está, entonces hay toda una dimensión de la espiritualidad que está organizada políticamente, y yo creo que cuando se habla en este punto justamente de todos estos acuerdos internacionales, tanto en los del acuerdo del país como en el acuerdo o en la propuesta, en lo que se llama el futuro del trabajo de la OIT de 2019, de 2019, a 100 años de la OIT, justamente ahí se habla de la formación y la capacitación. Lo que pasa es que cada vez que hablamos de formación y capacitación, de educación, se está pensando siempre en inglés y computación, digo yo, ¿no? O sea, los chicos hay que enseñarles inglés y computación, dicen en la América Latina, los padres asocian eso a tecnología. Pero básicamente, incluso dentro de las organizaciones laborales, se piensa que lo que hay que enseñar es tecnología. Si la cambió la tecnología y la tecnología está dejando a la gente sin trabajo, enseñémosle tecnología. Lo que pasa es que justamente la tecnología elimina puestos de trabajo. Entonces, aunque yo capacite tecnológicamente a las personas, esos puestos de trabajo ya no van a estar más. Va a haber otros. Y lo que se deja de lado es la espiritualidad. Es decir, no está contemplado en ninguno de los propósitos, programas, planes, tanto de gobierno como de las organizaciones internacionales, el tema de la espiritualidad. Y como dejamos de lado la espiritualidad, en este momento caótico, donde la muerte es una amenaza que vemos por televisión, cuando una corriente de agua se lleva cargado un pueblo, como fue Valencia, la gente se pone a rezar. Y me parece que ahí dejamos de lado. Cuando hablamos de espiritualidad, no es solamente hablar del culto, de lo espiritual. La espiritualidad tiene que ver con muchas otras cosas, con muchas dimensiones del humano, que quien puede entrar en eso, y por ahí va el camino de una conversión. Si falta amor, diría el Papa, lo acaba de salir un nuevo documento del Papa Francisco, falta amor, esa dimensión humana, esa es la dimensión de la espiritualidad, y creo que hay que introducir eso en la educación y en la formación. Que no es lo mismo que enseñar moralina, reglas, no. La dimensión de lo espiritual. El Papa Francisco, con esto termino, dice todo está conectado. Tenemos que empezar a contemplar la vida. La vida salió, hemos visto los últimos 20 años guerras sin daños colaterales. O sea, no había muertes. No veíamos las muertes en televisión porque había drones que esquivaban todo lo humano y mataban solo lo malo que no era humano, ¿no? Entonces, volver a la dimensión del espiritual, introducirlo como un elemento más de este cambio ecológico, me parece significativo. O sea que si prendo un saumerio no es así. No. Pero se ayuda. El otro día Menilce comentaba eso, por eso le recuerdo. Javier, hay muchos expertos acá, Javier, Rocío, hay muchos expertos acá en artículo 6. Yo no voy a hablar del artículo 6, pero voy a doblar la apuesta. Vamos a hablar del artículo 12. El artículo 12 del Acuerdo de París para mí es más importante que el artículo 6. Y lo voy a leer. Es el artículo más corto de todo el Acuerdo de París. Y dice, artículo 12, Acuerdo de París. Las partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información. Eso es el artículo 12, el artículo más corto del Acuerdo de París. Javier, ¿qué tiene que hacer América Latina al respecto? ¿Qué nos está faltando? Y es la misma pregunta, va a ir para Rocío, porque tienen ambos, vienen de la madre patria y ambos conocen muy bien la región, y la idea por ahí es que nos puedan dar un poco de claridad sobre eso. Sí, gracias, Patricio. Y lo primero que me llega como reacción es mucho trabajo en coordinación en grupo. Yo creo que esa es la primera respuesta. Aquí en lo que yo no sé si ese artículo honestamente está ya en
su rule book en implementación o si está todavía en discusión o para cuándo está agendado. Pero yo solamente podría pensar en una implementación que a través de la tecnología que hablábamos facilite algún tipo de plataforma donde el acceso a esa capacitación, a esa educación, pues sea público y para ello gratuito. Y que para ello la colaboración de los proveedores de información, de los proveedores de estándares, de los proveedores de metodología lo pongan a disposición. A mí me recuerda mucho a la solución que el 6 le está dando en el 6.8. Me recuerda a la lectura que has dicho del artículo 12. Y para ello que América Latina trabaje en iniciativas consensuadas, participativas, donde haya un contenido regional que represente pues ese nivel de acepción cultural que tenemos todos en el continente americano. Bueno, particularmente me estoy refiriendo a América Latina, pero también, ¿por qué no al Caribe? Y en eso, Patricio, hay un esfuerzo de trabajo por parte de países y sus responsables políticos que muchas veces pues, no se da al nivel deseable. Yo creo que para hacer más corta mi contribución a la pregunta es cómo hacemos para poner a trabajar a los gobiernos en una meta, un objetivo común que responda a estos procesos de compartir educación, de compartir soluciones sociales. Y la historia, como yo comentaba en mi intervención anterior, pues la historia nos indica que Latinoamérica no ha liderado en esos procesos. Creo que este trabajo que nosotros participamos aquí puede contribuir a eso. El liderazgo de algún gobierno, algún país sería muy deseable. El hecho de que la COP del próximo año pues esté en Brasil nos predispone a poder trabajar en una meta común para la COP 30 y creo que nos anima también, ¿no? Yo echaría de menos de quién toma ese liderazgo, cómo podemos los demás contribuir para que efectivamente sea algo práctico, dinámico y que nos involucre a todos. Rocío, la pregunta es la misma, pero en tu bio estaba viendo, en tu bio portado, que dice que has trabajado, que tienes experiencia en América Latina, África y Asia. Yo lo que veo es que en África, a diferencia de América Latina, es la gran crítica que le hago a nuestra región cuando veo a los africanos, por ejemplo, el West African Alliance. 16 países juntos, se sientan a negociar juntos. Nosotros, Argentina va por un lado, Brasil para otro, Chile, hola Dirk, Chile va para otro. Con Dirk, que es el presidente de IETA, el director de IETA, hacemos mucho capacity building en esta materia. Rocío, ¿cómo estás viendo? Mira, yo creo que respecto a lo que has dicho en el artículo 12, es importante no solamente cooperar, pero también intercambiar información sobre lecciones aprendidas y sobre casos de éxito. O sea, lo que vemos en la región es que hay un efecto llamada, o sea, hay un efecto de algunos países, algunos gobiernos que pueden influenciar a otros gobiernos. En nuestro caso hemos visto ese efecto de poder influenciar a otros gobiernos. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con Costa Rica es uno de los pioneros en muchas políticas verdes. Ellos llevan trabajando con el tema de pagos por servicios ambientales desde los años 90. Y entonces hay muchos otros gobiernos que están pendientes de lo que hace Costa Rica porque sirve a modo de laboratorio, de programas que después se puedan replicar y llevar a una escala más grande. Entonces, elegir bien cuál es el pionero con cuál empiezas a trabajar es algo que es muy importante. Luego nosotros también hemos visto que hay un foco muy importante
que se fija en lo que pasa en Brasil. Brasil también es un gran laboratorio de cómo combatir la deforestación, que es extrapolable a otras regiones. O sea, nosotros, por ejemplo, solamente trabajamos con nivel jurisdiccional, solamente trabajamos con REDMAS, con el tema de bosques. Entonces, hemos visto que el gobierno actual a nivel nacional ha podido reducir la deforestación mucho a nivel significativo comparado con como estaba con el gobierno anterior en muy poco tiempo. Entonces, esto tal vez puede servir de inspiración para otros gobiernos a adoptar medidas de, reducir la deforestación, de tal vez tener más patrullaje, tener más políticas que se puedan implementar a nivel más fácil, etc. Y luego, es importante también lo que decías, tener acceso público a la información. Para nosotros esto es muy importante, no solamente a nivel gobierno, sino a nivel de grupos indígenas y comunidades locales. Esto es un reclamo que escuchamos continuamente. Los grupos indígenas y comunidades locales quieren estar siempre informados y por supuesto tienen todo su derecho. Entonces sí que hay una tarea clave que se tiene que reclutar en muchos contextos, en muchos gobiernos, de que se tenga en la mesa de negociación también a grupos indígenas y a comunidades locales y siempre estén informados de manera transparente de cualquier movimiento que se realice, en nuestro caso, de mercados de carbono, pues, porque es en lo que nosotros trabajamos. Silvana, si tuvieses un wish list, ¿para dónde va Edenor? Decías recién, hacías referencia voy a citar textual lo que dijiste hace unos minutos, que lo habías escuchado, no transition without transmission. ¿Cómo ves el tema de la transición energética en América Latina? Sé que estás en la distribuidora de energía más grande de la Argentina, pero también sé que conoces el rubro de la transición energética. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? La pregunta es doble. Te la voy a hacer difícil. ¿Cómo ves América Latina? Pero en realidad me interesa también cómo ves Argentina. No sé cuál de las dos es más difícil. En el B20, que fue en Buenos Aires, una de las discusiones que estuvimos como 3 días en el grupo de la Task Force de Energy fue si era transición o transiciones. ¿Por qué? Porque cada país tiene realidades diferentes. Nosotros tenemos en Argentina una matriz energética que está es fundamentalmente gas, que es el combustible de transición, pero tenemos 50% de pobreza, tenemos comunidades, mi mamá, la de Chaco, comunidades que están sufriendo, y necesitamos que la energía sea inclusiva, sea justa, sea equitativa, y que sea pagable, que sea affordable para la gente. Entonces, el renovable en Europa es pagable. Para nosotros lo importante es que la gente tenga electricidad, tenga los servicios públicos que no tienen. En nuestra área de concesión, nosotros tenemos un programa que se llama MIDE, que son medidores inteligentes o semi-inteligentes, que son a comunidades que le instalamos un medidor prepago, y ese medidor prepago no solo le da la electricidad que puedan ir pagando semana a semana, les enseña cómo cuidar la energía, cuánto gasta cada artefacto que tienen en su casa, y les da inclusión financiera. ¿Por qué? Porque les da un recibo que sirve como prueba de domicilio. Con esa prueba de domicilio, la gente puede ir y conseguir un trabajo, o puede ir a un banco y abrir una cuenta bancaria. Algo que nos parece tan simple, no es solamente energía, es agua. Es saber que el tanque de agua todos los días lo van a poder cargar y se van a poder bañar, van a poder cocinar y van a poder estudiar. Creo que ese es un caso de éxito que se puede obviamente, debería estar dentro de este know-how que tenemos que intercambiar entre países para usarlo en otros países. Y así como les decía yo antes, que Argentina tiene todo por hacer, y lo único que tiene que hacer es elegir y buscar
los casos de éxito y poderlos aplicar. Y para eso necesitamos financiamiento. Creo que los bonos de carbono son una forma de compensación de ese financiamiento que necesitan los países de Latinoamérica para contribuir en la transición energética a su manera y con su realidad. Es un poco lo que hablaba Sol, ¿no? Que yo lo resumo siempre en una frase: conservación sin dinero es conversación. Le voy a pedir a la profesora Emilce Cuda que cierre este panel. La obra Laudato Si es el escrito ambiental más descargado y más leído del mundo en la historia de los ambientalistas. Ha sido y es la pieza número 1, por lo menos a mi entender. Se cumplen 10 años, dentro de poco, de esa encíclica, de la Laudato Si. Entonces, mi pregunta un poco a Emilce es: ¿qué significa el Laudato Si? ¿Qué significa la Laudato para el Papa en este presente, en estos 10 años? Y building bridges, ¿no? El Papa habla mucho de construir puentes. Entonces, un poco te uno las dos reflexiones en lo mismo, ¿no? En tu opinión sobre el Laudato Si y tu opinión sobre esto que el Papa Francisco llama a construir puentes, que es un poco lo que traté de hacer hoy en este panel, con el sector privado, con una ONG que está involucrando a empresas también, empresarios, con un experto en organismos internacionales y con una representante de un gobierno subnacional como Sol. ¿Emilce? Voy a empezar por el final. El Papa en Lisboa dijo todos, 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 tutti, tutti, tutti. La Agenda 2030 dice nadie queda atrás. Ella acaba de decir, bueno, los bonos de carbono pueden servir para que nos entre dinero a América Latina. Tenemos que tener la capacidad de juntar todo eso. El Papa dice en la Laudato Si, todo está conectado. ¿Cómo hacemos para vender estos bonos de carbono, que entre plata al territorio, que esa plata al territorio realmente vaya a compensar a aquellas personas que quedaron sin trabajo por la tecnología, aquellas personas que tuvieron que desplazarse de los territorios por el extractivismo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Y lo hacemos obviamente construyendo puentes, pero hay muchos puentes. Con los puentes se van las riquezas convertidas en renta y se fugan en divisas, ¿no? Y también por los puentes se van nuestros jóvenes latinoamericanos y nuestros migrantes. Entonces, y por los puentes también se van nuestros científicos. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos todos? Hay mucha desinformación, todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo cuando vengo acá, hace 2 años no sabía nada, hoy creo que sé lo que ignoro, que es mucho, ¿no? Y ustedes también están aprendiendo qué hace esta mujer acá hablando de espiritualidad, ¿no? Algunos pensarán que cuando digo espiritualidad, vamos a rezar que se termine el mundo. No, no es eso. Se trata de entender, superar con un puente lo que fue la división de trabajo, que funcionó en la revolución industrial, pero que hoy no está funcionando. Entonces, los que tenemos la capacidad de estar acá, y poder hablar, y que nos escuchen y poder tomar decisiones, tenemos que poder no dejar de lado a los demás. Y eso implica un puente, quizás entre la fundación que ustedes tienen y la comisión que yo manejo en el Vaticano, entre las empresas que se encargan de negociar estos bonos, las empresas de energía. Es decir, yo por mi parte pongo a disposición, no pongo a disposición al Papa, porque no puedo hablar con él, pero el Papa me dio una gran responsabilidad, y es América Latina. Construir puentes en América Latina a través de su documento. Tenemos que hacerlo entre todos. Por supuesto que todos necesitamos financiamiento, pero no solamente eso, tiempo. Cada uno de nosotros pone mucho tiempo de trabajo. A veces no está contabilizado. O sea, que estemos acá hablando no son 10 minutos de micrófono. En la vida dejamos de lado muchas cosas. Capaz que estamos acertados, capaz que estamos equivocados, capaz que estamos en el mercado correcto, en el mercado incorrecto, pues no lo sabemos. También tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos. Tenemos que ser compasivos. Probablemente somos empresarios o predicadores o profesores
que entendimos las cosas mal, pero seguro todos estamos acá por buena voluntad. Entonces, ¿cómo construimos un puente entre todos para mejorar la vida de la gente y salvar nuestro planeta? Yo les propongo algo, y es que construir un puente hacia Belén, que en Belén podamos tener este mismo panel, todos nosotros, un año de aquí y de ahora, y poder contar, Javier, qué avances hemos tenido. Rocío, lo mismo con Live Coalition de América Latina, están a punto de firmar en Brasil, creo que lo anuncian en estos días, están interesados también en Argentina, lo mismo Silvana, que han hecho y qué van a hacer en este año con perspectivas a futuro. Emilce siempre amiga de la casa y siempre es un poco de aire fresco escucharla. Y con Sol también, invitarla ya más formalmente para el año que viene, que nos cuente dónde está, cómo avanza lo que nos acaba de contar. Yo les agradezco a todos y lo tenemos de testigo para poder hacer esto a la gente de Global. Entonces, él va a ser nuestro testigo, que esto lo tenemos que replicar, en donde él va a tener que subirse acá y contar un poco lo que está haciendo Global, que el otro día lo escuchamos en la Toscana con una compañera de él, pero bienvenido y gracias por estar. Yo les quiero agradecer mucho y estoy trabajando con todos ustedes y aunque ustedes no lo crean, ustedes 5 más Liliana Paniagua están mucho más conectados de lo que creen. Y esto lo vamos a ver en Belén. Gracias. Y Fernando, nos tienes una foto.